Bueno, primero quisiera darles muchas gracias por estar aquí, para escuchar esta charla. Sé que la audiencia es bastante variada, entonces primero me gustaría conocerlos un poco. Pueden levantar la mano quienes ya tienen experiencia en cloud, han trabajado con cloud o están estudiando cloud. Tenemos pocos. ¿Quiénes están estudiando? Me imagino que todos, pero ¿quiénes están estudiando tecnologías? Ok, entonces voy a hablar brevemente. De hecho, esta charla no trata de ser una charla muy profunda. Es enfocada en Kubernetes, pero voy a cubrir algunos detalles que también son de cloud y de las tecnologías. Entonces, la idea es darles a ustedes una pequeña o una porción de lo que se ha logrado hasta la actualidad con Kubernetes, pero hasta cuáles son nuestras limitaciones. Entonces, si quieres, podemos darle. Lo primero es, ¿qué es un ambiente multicloud? Cuando hablamos de multicloud, no solamente estamos hablando de los beneficios de cloud en sí. Los servicios de la nube nos ofrecen exponencialmente las capacidades que se mencionan aquí. Por ejemplo, tenemos resiliencia. ¿Qué es eso? Bueno, normalmente cuando tenemos un sistema o una aplicación la que utilizamos, por ejemplo, la del banco, la de la universidad, Facebook, TikTok, lo que sea, esas aplicaciones están montadas en sistemas. Y a ninguno de nosotros nos gusta estar navegando en una de nuestras aplicaciones y que de un pronto a otro falle. Eso a nadie le gusta. Por eso las arquitecturas de cloud nos permiten que ese sistema esté distribuido en diferentes equipos, servidores, que ya ustedes deben conocer servidores, ¿verdad? Esos servidores, pues los vamos a distribuir varios que funcionen como si fueran uno solo, y en ese cloud los vamos a poner en diferentes regiones. ¿Por qué? Porque no queremos que cuando una región sufra una catástrofe como una tormenta o un huracán, nuestra aplicación no sirva, así que hay otra región que responde. Cuando hablamos de multicloud ya no solamente estamos hablando de regiones, estamos hablando de proveedores de servicios. Esos proveedores de servicios, por ejemplo Google o Akamai o Azure, que es de Microsoft, o AWS, que es de Amazon, esos proveedores de servicios tienen su propia infraestructura, tienen su propia alimentación de electricidad y todo eso. Entonces, con la promesa del multicloud, tenemos en dos proveedores de servicios exactamente los mismos ambientes, y los llamaremos cargas de trabajo. Cuando hablamos de cargas de trabajo, estamos hablando de una aplicación robusta que tiene todo interconectado. Esa es la aplicación a la que estamos utilizando. Y después, cuando pasamos de eso en el multicloud, vamos a hablar de escalabilidad, que siempre nos van a prometer en cloud que podemos escalar. Y de hecho de ahí viene el término para nuestros cloud llamados hyperscalers, que son como AWS, Azure y Google, que ellos nos prometen recursos infinitos, casi interminables. Esos hyperscalers nos permiten tener recursos infinitos y si los multiplicamos por dos, por ejemplo, utilizar Azure, Google o Akamai, podemos escalar, por decirlo así, de alguna forma infinita. Esas cargas de trabajo que hablamos antes son esa aplicación distribuida en múltiples cloud. Después tenemos eficiencia de costos. ¿Cómo logramos eso? Bueno, tal vez no sea lo más intuitivo, porque si tenemos dos cloud, vamos a pagar por dos proveedores de servicios. Entonces, ahí es cuando es necesario comprender cuál de esos proveedores nos sirve para qué. Porque este proveedor puede ser muy bueno en esto, pero muy caro en lo otro. Entonces, si es caro en lo otro, vamos a utilizar este para lo que aquel proveedor es caro y no eso. Y por último, portabilidad. Les hablé de esas cargas de trabajo que son aplicaciones listas en un solo cloud. Bueno, esas cargas de trabajo tienen que ser portables. Con eso lo que queremos decir es que yo pueda mover esa carga de trabajo de AWS porque me cayeron mal los de AWS y me empezaron a subir los precios y moverlo a otro proveedor, como por ejemplo Akamai o Azure, y no tener problema. Que yo pueda hacer o mover esa carga de trabajo de forma lateral sin ningún problema. Eso es portabilidad. Sin embargo, todos estos beneficios tienen un pero. Podemos movernos. Y el pero que existe es que multicloud, multinube, no es sencillo, es complejo. Hacer multicloud tiene muchas limitantes. ¿Y por qué tiene tantas limitantes el multicloud? Bueno, hablemos de esta arquitectura hipotética que tenemos aquí, que nos va a empezar a mostrar cuáles son los problemas que tenemos. En esta arquitectura hipotética, al inicio vemos nuestro punto de contacto cibernético, que son los usuarios, los gamers, todos los que quieren utilizar o dispositivos inteligentes, etc. Se conectan a través de la capa de CDN,
que es una capa bastante sencilla de comprender. Esa capa distribuye nuestro contenido, lo pone más cerca de nuestros usuarios y hace que esa carga de trabajo de esa aplicación sea excelente. Pero después viene lo que llamamos nuestra carga multicloud. Tenemos diferentes proveedores de cloud. Cuando ustedes empiecen a hacer diagramas de arquitecturas, van a empezar a tener que ver esos iconos y se van a familiarizar con algunos de ellos porque van a poner dibujitos por aquí y por allá para explicar a grandes rasgos qué son esos. Pero les voy a hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, en nuestro primer proveedor de cloud que tenemos en este diagrama es Azure. Y vemos Kubernetes, que vamos a decir que es un Kubernetes as a Service, llamado AKS. Vemos una base de datos con un mundito, ese es Cosmos DB, una base de datos propietaria de Azure. Después tenemos Redis en Azure y Entra ID, que es Identity and Access Management, que es para administrar los roles, para que nadie haga lo que no tiene que hacer en nuestra aplicación, solo haga lo que tiene o está aprobado para hacer. Y luego vamos a ver en AWS otros servicios como Lambda, que algunos han utilizado funciones como servicios. Bueno, y los que no, es una muy buena experiencia. Después tiene Object Storage y de nuevo un Kubernetes as a Service. Ese Kubernetes as a Service pues es EKS y finalmente vamos a Akamai. En Akamai tenemos máquinas virtuales altamente eficientes y de costos bastante rentables, un Object Storage que también es para administrar archivos y nuevamente un Kubernetes administrado, LKE. Ese Kubernetes administrado nos permite tener las bondades de Kubernetes sin necesidad de yo implementarlo por mí mismo. Toda la orquestación, tener todas estas aplicaciones o cargas de trabajo containerizadas que me ayudan a distribuir todas esas aplicaciones globalmente. ¿Cuál es el problema? El problema viene cuando tratamos de combinarlas. No hay multicloud porque cuando tratamos de combinar estas aplicaciones es difícil. Por ejemplo, queremos utilizar nuestro Cosmos DB, no podemos apuntarlo desde Akamai porque no sabemos o no tenemos una solución rápida y fácil que no sea customizable para conectar desde Akamai al Cosmos DB, nuestra base de datos, esas aplicaciones. Entonces ya no podemos utilizar lo barato de las máquinas virtuales de Akamai porque tenemos un componente único en Azure que lo necesitamos. O por ejemplo, tenemos una carga de trabajo en Azure que es importante. Otra carga que no es tan importante, pero tiene una conexión a esa carga importante, entonces se nos hace difícil separarlas. No podemos mandar esta a Akamai porque nuestra carga principal está en Azure y tiene que estar conectado. A eso le agregamos otros factores, como que existan varios equipos y todos esos equipos tengan que acceder a los diferentes ambientes de cloud, ya se hace difícil. Van a haber equipos de QA, van a haber DevOps, SREs, toda esa gente va a tratar de hacer y todos van a decir, no, demasiados clouds, es que no, tengamos la carga de staging aquí y la carga de esto de otro en el otro proveedor. Además de eso, vamos a tener varios entornos, desarrollo, integración, staging y producción. Por ejemplo, uno de nuestros clientes tenía 2 de desarrollo, 2 de staging y 3 de producción. Con eso quiere decir, ambientes son una carga de trabajo, o sea, un conjunto de servidores todos en el mismo lugar, esos servidores para un propósito. Cuando hablamos de staging es un propósito que no es la prioridad, no es el principal. Pero el de producción va a algún momento a heredar o a obtener capacidades del de staging. Ahí voy con algunos términos porque sé que no todos estamos muy avanzados en esa área. Y si hay términos que no entienden, nada me hacen así, ¿verdad? Y lo contestamos. Entonces, cuando se nos vienen poniendo todos estos, en el siguiente slide vamos a ver cuál es el problema. El problema es que no estamos haciendo multicloud en realidad. No tenemos varios cloud funcionando como uno solo, sino tenemos varios cloud, cada uno funcionando como una isla individual. Y en cada isla individual tenemos nuestra carga de trabajo para esta isla. Por ejemplo, Azure, tenemos nuestra carga más importante. En Akamai tenemos otra carga importante, pero en AWS solo tenemos funciones como servicios. Eso crea que no solo perdamos la resiliencia, o sea, esa capacidad de tener un sistema funcionando 24/7 todo el tiempo, porque en caso de que uno de nuestros proveedores de servicios, que parece difícil pero ha pasado, tenga un fallo completo, entonces en ese caso no podemos movernos a nuestro otro proveedor de servicios porque no
son cargas homónimas, no son iguales. Eso nos quita la capacidad de limitar riesgos. No podemos limitar riesgos porque en Azure tenemos esto y aquí tenemos lo otro. Entonces, ¿por qué es importante una solución? Veamos el siguiente. La razón por la que es importante una solución es porque necesitamos disminuir los costos, necesitamos dejar de hacer malabares con cuál cloud vamos a elegir para qué, y necesitamos también a esos cloud integrar máquinas virtuales, porque Kubernetes es un ambiente de orquestación de contenedores, pero en ocasiones hay tecnologías heredadas como máquinas virtuales a las cuales vamos a tener que integrar en una carga de trabajo. ¿Cómo lo ha solucionado Akamai? Bueno, Akamai, a través de uno de sus socios de negocio llamado Avisha, está soportando este proyecto de Cloud Native Computing Foundation que está en Sandbox. Los proyectos del Cloud Native Computing Foundation vienen en Sandbox, después en Incubated y después están graduados, así le llaman, cuando ya es totalmente de full aceptación. Pero este proyecto que soporta Avisha es una tecnología que nos permite conectar dos clústeres de LKI o clústeres de Kubernetes Managed como si fueran uno solo. Es una red sobrepuesta. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos logrando? Que estos dos clústeres, uno en Azure y uno en Akamai o en cualquier proveedor, yo digo Akamai porque es el que me gusta, no porque yo trabaje ahí, pero entonces el de Akamai y el de Azure los unimos como si fueran uno solo, ellos no se dan cuenta y las cargas de trabajo que yo quiera puedo levantarlas en Akamai y al mismo tiempo hacer esa conexión a los servicios de Azure, que no puedo migrar porque son propietarios de Azure. Veamos un poquito más adelante. Este diagrama es a grandes rasgos cómo funciona, pero lo que vamos a tener es dos clústeres. Esos clústeres de Avisha se les conoce como el QSlice Controller y el QSlice Node, y estos me permiten crear una capa de red sobrepuesta que además me ayuda a interconectar los namespaces. Eso es un término también de Kubernetes que tal vez no lo tenga muy común, pero en Kubernetes hay algo que se llama namespaces, que es prácticamente como un grupito creado ahí para hacerlo, donde vamos a tener nuestros pods, o sea, lo que conoceríamos como nuestras máquinas virtuales, por decirlo de alguna forma. Entonces yo voy a tener los namespaces relacionados, voy a elegir los que quiero llevar, por ejemplo, digamos que este es Azure, y en Azure tengo ya toda mi infraestructura lista, elijo el namespaces, elijo persistent volumes, que son como discos duros adjuntados, elijo algunos otros servicios como secrets, que me mantienen las contraseñas, etcétera, los copio o los clono y los llevo hasta mi otro clúster, que es el de Akamai. Primero los autentico ambos clústeres, después instalo estos dos nodos a través de YAML, y esos YAMLs me permiten crear una capa de red que crea conexiones virtuales o VPNs entre los namespaces. Eso hace una segmentación, pero lo importante es que en este lado donde tengo Azure, donde tengo Cosmos DB y Azure Redis, que son importantes y inamovibles, puedo consultarlos desde que está en otro proveedor de cloud, en otra región completamente diferente. El beneficio en eso es que yo no estoy limitado a solo Azure, sino que puedo utilizar beneficios de este proveedor como si estuviera utilizando un solo proveedor a la vez. Vámonos al siguiente. Entonces, justamente esos son los beneficios de los que estaba hablando. De estos 4 beneficios, poder ampliar a hyperscalers, poder levantar cargas rápidas cuando tenemos lo que le llaman bursts. En tecnologías actuales, este bursting es cuando una de nuestras aplicaciones, por ejemplo la del banco, es el día de pago y empieza a recibir ese montón de usuarios conectándose a ver si le han pagado y más aquellos que trabajan para el gobierno que están deseando ver la plata pero están sentados. Bueno, ellos empiezan a navegar en nuestra aplicación y si el servidor no es resiliente, pues va a algún momento a tener sus fallas. Pues en esos momentos yo puedo decirle, escale horizontalmente, que es hágame copias de la máquina virtual, agréguelas y póngamelas a funcionar con las otras máquinas virtuales como si fueran uno solo, para que mi aplicación tenga la capacidad de soportar esas cargas. Entonces, ¿qué hacemos? Manténgame la aplicación fundamental en Azure, pero escale en máquinas virtuales
de Akamai. Entonces, la carga de trabajo en máquinas virtuales de Akamai es en costos menor. Ajá. En ese caso, digamos, a la hora de que, como mencionó, por ejemplo, los días de pago, qué sé yo, se como automatiza para que se creen las máquinas virtuales para esas fechas, o son manualmente creadas. No, de hecho eso es un concepto de Kubernetes. Kubernetes tiene la capacidad de manejar la escalabilidad, de orquestar las cargas de trabajo, podemos decir, llamar esos pods, y todos esos pods los pone en una infraestructura. Para hacerles una idea, porque tal vez esto es un concepto que también no tienen muy claro, y es muy buena pregunta de hecho. Imagínense en Kubernetes como esa mente que está ahí viendo lo que sucede en la aplicación. Pongamos esa aplicación que vamos a jugar al final, Flappy Birds. Entonces Kubernetes está viendo que en la mañana solo estaba conectado yo y Mikey a Flappy Birds. Dice Kubernetes con un servidor que se la juegue. Ese cerebro de Kubernetes se llama Control Plane. Y ese Control Plane es el que tenemos tanto en Azure como en Linode o en Akamai. Ahora, ese Control Plane es agenda o pone las cargas de trabajo, la aplicación en sí, en máquinas virtuales. Eso se le llaman Workers Nodes. Entonces, esos Workers Nodes, el Control Plane, ese cerebro empieza a crearlos de acuerdo a la demanda y empieza a generar copias de esta imagen, copias yo me lo imagino como unas burbujitas así, las pone y despliega una tecnología que ya está lista. Y si una burbujita de esas empieza a fallar, saca una nueva, pone una funcional y elimina la que no está funcionando. Así funciona más o menos y todavía con mucho más Kubernetes. Entonces Kubernetes es como ese cerebro, el Control Plane está viendo qué está pasando, agarra una imagen desde un repositorio y dice, esto es el juego, este es el Flappy Bird. Bueno, este burbujita está fallando, vamos a poner una burbujita nueva, tenemos 4 de momento, antes teníamos solo 3, eliminamos la que falla y de nuevo quedan 3 funcionando. Y si necesitamos más, dice, bueno, necesitamos más espacio para esas burbujitas, vamos a agregar más servidores. Eso es la escalabilidad que permite Kubernetes y algunos de ustedes yo los vi ahora en el stand y recuerdan que les dije que Kubernetes nos ayuda a luchar contra ese problema de se me cayó el sistema. Cuando les digan en un futuro, en 10 años, cuando todo sea Kubernetes, que se le cayó el sistema, les están mintiendo, es que quieren tomar café, ¿verdad? Porque eso es lo que Kubernetes nos va a evitar que suceda. ¿Te respondí la pregunta? Gracias. Perfecto. Ahora vamos a ver unos casos de uso y después les voy a mostrar brevemente Visha, cómo funciona. Vámonos al siguiente. Este es un caso real, no puedo mencionar el nombre del cliente porque no tenemos autorización, pero sí nos gusta mostrar lo que hemos logrado. Tenemos un cliente que es un comercio electrónico. Este comercio electrónico generalmente tiene sus cargas en AWS y ahí es donde hicieron nicho. Como todos, la mayoría de nosotros nos acostumbramos a trabajar con AWS y también porque tenemos las certificaciones de Solution Architect de AWS y todo eso, tenemos como una marca ahí, ¿verdad? Pero cuando empieza a subir los precios, ahí es donde empezamos a pensar qué vamos a hacer. Esto se está encareciendo. Y este comercio electrónico notaba que cada Black Friday, que cada evento, que cada cosa nueva o cada descuento, la factura se les iba por los cielos, porque como mencionabas, Kubernetes tenía que escalar y tenían que hacer nuevas máquinas virtuales. En un estándar de utilización, un día normal, yo como una empresa puedo controlar cuánto estoy gastando. Digo, presupuestamos tanto para máquinas virtuales por mes. Pero si es Black Friday y ese tanto se me multiplica por 2 o por 3, después la ganancia es menor que la inversión. Entonces, no sale tan bueno hacer promociones de Black Friday porque estamos perdiendo en el área de tecnología. ¿Qué hizo nuestro cliente? Bueno, con la ayuda de Akamai, Akamai le demostró que las máquinas virtuales en Akamai eran de por lo menos un 70% menos costosas que las que estaban utilizando en AWS. Y le dijo, ustedes no tienen que migrar nada, no tienen que hacer cambios en su código, lo único que tienen es instalar esta solución, este proyecto del CNCF, que es kubeslice, y utilizar la función de kubeslice llamada kubeburst. Con kubeburst lo que hacía es, estaban funcionando en AWS, de hecho, en una región, y de esa región, ya vamos a ver cuál es la región, pues se me olvidó, creo que es en West, y de esa región escalamos a Akamai en un data center en Miami. Entonces, toda
la carga pesada del trabajo está en AWS, pero las máquinas virtuales, o sea, el cerebro lo mantenemos en AWS, pero las máquinas virtuales, el crecimiento se hace en Akamai Miami. Entonces, ustedes como clientes de ese comercio electrónico empiezan a ir a Akamai Miami y Akamai empieza a hacer crecer las máquinas por un costo súper inferior al que le costaría en AWS, mientras que todo se mantiene en AWS. ¿Cómo se hizo eso? Bueno, lo primero es seleccionamos los namespaces de Kubernetes. Esos namespaces que queríamos que crecieran, que ya los habíamos estado observando, que eran los que causaban problemas en esos eventos especiales, los replicamos, todo eso junto con Persistent Volumes, Pods, Secrets, etc. Después los movimos a nuestro Kubernetes Managed Service, LKE, Linode Kubernetes Service, y finalmente empezamos a monitorearlos a través de la plataforma de Avisha para ver en esos tiempos de carga. Podemos movernos al siguiente. ¿Qué lograron ellos? Bueno, con esta distribución, ahí están las regiones, sí, AWS US East, entonces lograron reducir un 40% los costos en estos eventos. Imagínense, tal vez 40% no nos suene muy grande, pero cuando hablamos de miles de millones de dólares, ya eso sí es mucha plata, ¿verdad? Y eso fue lo que el cliente logró ahorrarse. Empezaron a migrar a Akamai y vieron que, empezaron a hacer esas cargas pesadas en Akamai y empezaron a ver que les traía muy buenos resultados. Al mismo tiempo notaron que como habían cargas que no eran tan críticas y las tenían en AWS y no había razón para mantenerlas ahí, empezaron a hacer una migración por fases, que lo que quiere decir es, voy a mover este servicio de acá para acá, vamos a ver cómo se comporta, como todavía está interconectado a la plataforma principal, es una migración saludable, no vamos a tener muchas fallas ni errores, y así lograron llevar a algunas aplicaciones a Akamai y mantenerlas en Akamai. Avisha, ese proyecto, si tengo que ser claro, Avisha, el proyecto puede interconectar cualquier proveedor de cloud, no solamente Akamai, ¿verdad? No es que porque somos socios es propietario de Akamai, pueden conectar cualquiera. Pero entonces ahí es donde como arquitectos deciden cuáles son los beneficios que quieren obtener. Vamos al siguiente. Y en general esa era la presentación. Me gustaría saber si tienen preguntas, consultas, y si no, pues vamos a tener un pequeño... Ajá. Una pregunta pequeña. Usted mencionó, bueno, que dentro de la arquitectura donde tenemos cloud y donde vamos a solicitar el recurso, ahí está el orquestador, ¿cierto? ¿Es así? Ajá. Y, por ejemplo, en el ecosistema de Akamai hay otro orquestador. Correcto. Entonces, el orquestador que maneja el tema de recurso solo ve la expansión de la solicitud de recurso, no ve la aplicación final. Eso funciona así. Los orquestadores no se dan cuenta que ellos están funcionando en paralelo. El que sí tiene que existir uno en cada lado, digamos, tiene que estar el Kubernetes Engine de Akamai y el Kubernetes Engine de Azure, AKS, y el de Akamai LKE. A través de Avisha, el proyecto se hace una capa de red por encima y crea su propio, como un control plane, que se le llama slice. El slice crea una conexión y él es el que observa o está controlando cómo ambos controladores, o ambos control planes funcionan. Entonces Avisha dice, bueno, esta aplicación necesita de la base de datos que está, de Cosmos DB que está en Azure y necesita esto. Pero a la hora de crecer o escalar ciertos pods, o cierta aplicación, pongámoslo así por decirlo de alguna forma, ciertos pods me los escala en Akamai, no me los escala en Azure. Entonces, Avisha es la que controla ese despliegue de recursos y dice dónde lo va a hacer. Los otros dos controladores, tanto el que está en Akamai como el que está en Azure, no se saben que están interconectados por VPN ni cómo están desplegando las cargas. Solo el de Azure sabe que la carga, que las solicitudes están creciendo y que les están dando atención a través de escalar horizontalmente. ¿Desde dónde? No lo sé, pero ahí es donde entra Avisha. Sí, exacto, ellos no saben qué está pasando, pero Avisha, el slice, se encarga de esa conexión de red.